rugido del dragón relámpago. Capítulo 43. Sesgado. Esquivé dos maldiciones cortantes con la facilidad de respirar, antes de enviar unos cuantos rayos de baja potencia a la fuente del hechizo. Bueno, digo de baja potencia, pero los ataques parecieron superar por completo el escudo del mago enemigo, antes de lanzarlo hacia atrás unos metros. Quedó inconsciente. Honestamente fue un pequeño cambio para mí. Ya sabes, tener la sartén por el mango, por una vez. Crucí. Me puse rígido de la sorpresa cuando la maldición Cruciatus envolvió mi cuerpo, y no sentí nada. Así es, el Cruciatus ya no podía afectarme. ¿Será porque el rayo ya me inundaba los nervios? Me giré y le lancé una espada relámpago. La espada se materializó con un gruñido y voló por los aires a gran velocidad, antes de atravesarle el antebrazo. Él gimió fuertemente y cayó de rodillas mientras la sangre comenzó a salir de la herida. Apenas podía moverse debido a la electricidad que estaba arruinando su sistema nervioso, pero hizo su mejor esfuerzo para sacar la espada hecha de relámpago de su antebrazo. Tan pronto como lo agarró, dejó escapar un fuerte grito de dolor cuando la espada se disolvió en energía eléctrica pura, invadiendo su cuerpo y enviándolo directamente a la inconsciencia. Probablemente el daño al nervio fue casi irreparable, si no letal. No es que lo estuviera observando, claro. Estaba demasiado ocupado con uno de los magos que le estaba lanzando hechizos a Clark. El propio Clark parecía no tener problemas para arrebatarles las varitas de las manos a los magos enemigos, aunque lo hizo muy lentamente, probablemente en algún esfuerzo por evitar ser alcanzado por cualquier magia. Claro, el tipo era robusto como el infierno, pero en realidad no tenía ninguna resistencia especial contra esa cosa. En ese sentido, Clark era tan vulnerable como lo sería un mugle. Cualquier maldición bien aplicada podría paralizarlo, o incluso matarlo, dadas las circunstancias adecuadas. Así que lo ayudé pateando violentamente la rótula del mortífago. Mi bota se estrelló contra la rodilla del mortífago. La rodilla se dobló hacia adentro con un fuerte chasquido. La escena me pareció bastante grotesca y me provocó un ligero mareo. Cayó hacia atrás con un grito desgarrador. Se revolvió y me apuntó con su varita, pero yo estaba listo para la obvia represalia. Lo agarré del brazo y le envié una astilla de mi rayo al interior de su cuerpo. Se retorció como un hombre en la silla eléctrica, antes de que sus ojos se pusieran en blanco. Le salía espuma de la boca. Me aseguré de arrebatarle la varita al tipo y romperla por completo, tirándola a la basura después, tal como hice con todos los demás magos que vencí esta noche. Un destello amarillo a mi izquierda me advirtió de un hechizo inminente. Era una especie de telaraña amarilla y enfermiza. Se retorcía y se retorcía en el aire, emitiendo un aura mortal y venenosa. Detrás de él, había tres magos que, de alguna manera, activaban el hechizo simultáneamente. Lo que podían lograr trabajando juntos era realmente impresionante. Fue una lástima tener que matarlos. Al pasar la telaraña junto a una boca de incendios, oí un fuerte chisporroteo. La energía amarilla había devorado el metal de la boca con una facilidad asombrosa. No importa. Que se jodan estos tipos. Y sus madres. Respiré profundamente, cargando mis pulmones con grandes cantidades de rayo. La red amarilla se acercaba cada vez más, hasta que estuvo a unos metros de mí. Y luego la dejé ir. El rugido del dragón relámpago. Desaté un amplio rayo blanco azulado de destrucción eléctrica pura. El ataque impactó de frente contra la telaraña, enfrentando mi energía con la de tres magos de varita medianamente poderosos. Para decirlo en palabras más simples, era como si un luchador de sumo tuviera una competencia de fuerza contra tres hombres mucho más pequeños, pero aún bastante fuertes. Nos quedamos así durante unos 10 segundos, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a ceder terreno. Con un gran esfuerzo de voluntad, puse más jugo en mi rugido, y finalmente dominó la red amarilla, antes de engullir a los tres mortífagos detrás de ella. Sus gritos fueron cortos, ya que mi ataque probablemente desintegró sus cuerpos, o simplemente los asó vivos. Jadeé por el esfuerzo, antes de recuperar ligeramente el equilibrio. Ese ataque me dejó bastante agotado. Si esos tres no hubieran sido unos cabrones, quizá habrían hecho algo útil con sus vidas. Negué con la cabeza ligeramente, apartando esos pensamientos de mi mente. Sentí que algo me golpeaba la espalda y salí volando varios metros hacia adelante, golpeándome de cara contra el suelo de cemento. La sensación fue estremecedora, vertiginosa y bastante dolorosa. Escuché una risa loca, femenina y desagradable. La loca me había etiquetado con un hechizo. Esto podría haber sido mucho peor.
Podría haber usado una maldición mucho más fuerte, tal vez incluso la maldición asesina. Y ambos lo sabíamos. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Me levanté de nuevo e intercambié miradas con el loco, preguntándome distraídamente sobre la cantidad de mujeres locas y homicidas con las que me he estado metiendo en las últimas semanas de mi vida. Lilith, Anne y ahora esta chica, a la que llamaremos Sadie, ¿por qué tenía los pechos caídos? Habría dicho que el ruido de la lucha se había atenuado para este duelo épico en el que iba a participar, pero sinceramente no fue así. De hecho, todo sonaba aún más fuerte que antes. Sadie abrió fuego con una salva de gruñidos y lanzó una enfermiza maldición amarilla. Con los rayos aún recorriendo mis nervios y músculos, logré esquivar el ataque de Sadie con increíble facilidad. Ella continuó con un rompehuesos y un hechizo de fuego de amplio alcance. Sonreí, esquivando fácilmente al rompehuesos, antes de atravesar el fuego con mi rayo. Ella desapareció, reapareciendo unos metros a la izquierda, mi rayo quemó la pared detrás de donde ella solía estar. Me agaché para evitar una maldición asesina, cortesía de uno de los mortífagos que decidió hacer equipo con Sadie para vencerme. Esquivé una maldición cortante por detrás. Olvídalo. 2 mortífagos y Sadie. Fruncí el ceño, esto podría ser un poco malo. Eché un vistazo rápido a Clark. Parecía un poco destrozado, pero ya había 4 hombres caídos, con sus varitas rotas tiradas en el frío suelo de cemento. Sadie agitó su varita hacia algo detrás de mí. Oí un fuerte gemido y me giré para ver una farola balanceándose hacia mí. Tuve tiempo suficiente para bloquear la farola con el brazo derecho, que aún estaba vendado. El golpe en sí no me causó daño, pero el impulso que gané al impactar contra mi cuerpo con un objeto tan pesado fue considerable. Salí despedido hacia un lado como un muñeco de trapo, golpeándome dolorosamente contra el suelo de cemento una vez más. Me levanté rápidamente y me revisé. Nada parecía estar roto. Bien. Avada Kedavra. Gritaron los 3 magos al mismo tiempo. Me quedé en una situación difícil. Se aseguraron de que su posicionamiento fuera absolutamente perfecto antes de enviarme el golpe final, así que solo había un camino a seguir para mí. Comencé a correr hacia arriba, creando puntos de apoyo en el aire, como si estuviera subiendo una escalera. Las maldiciones asesinas se estrellaron contra los autos que estaban detrás de mí, destrozando por completo el chasis de uno y haciendo que el otro se estrellara contra la puerta principal de un edificio. Mientras corría de regreso, pude ver a los mortífagos mirándome con expresión de asombro. Sadie, sin embargo, simplemente gruñó, antes de lanzarme otra maldición. Era una especie de mezcla entre tentáculos y enredaderas verdes y espinosas. Me golpeó en el brazo derecho mientras lanzaba unos cuantos rayos a los otros 2 mortífagos, sacándolos de la pelea. Sadie se rió entre dientes cuando caí al suelo. Ni siquiera se molestó en continuar la pelea, luciendo como si ya hubiera ganado. Miré mi brazo con una sensación de hundimiento. Las enredaderas seguían allí, intentando clavarse en mi brazo vendado. Todo fue en vano, por supuesto. Mi brazo estaba cubierto por las escamas de Baltazar y fortalecido por mis propias reservas mágicas. Nada que no fueran balas perforantes podía atravesar ese tipo de defensa, y mucho menos un montón de malditas enredaderas. Sadie dejó de reír cuando se dio cuenta de que no pasaba nada. ¿Debería alguien sorprenderse de lo que soy capaz a estas alturas? La mayoría de los hechizos que me lanzaron fracasaron de una forma u otra. ¿Por qué debería haber sido diferente? Abrí la boca para hacer algún tipo de comentario sobre la jungla, pero la cerré cuando sentí que algo venía de la casa debajo del Fidelius. El aire a mi alrededor empezó a sentirse un poco más húmedo, un poco más sofocante. Sadie maldijo antes de desaparecer con un fuerte crujido, justo en medio del campo que se estaba construyendo. Pasaron unos segundos, y el campo volvió a levantarse. Un maleficio antiaparición. ¿Era aparición o aparición? Nunca supe cuál era la terminología adecuada para ese medio de transporte en particular. Sentí un fuerte silbido detrás de mí. Me giré y vi a Clark, que parecía un poco golpeado, pero en general bien. ¿Estás bien?, pregunté innecesariamente. Sí. El hombre de acero asintió varias veces, examinándose rápidamente. Me alcanzaron con una especie de rayo que me cortó, pero no dejé que me golpearan con nada más. En su brazo derecho, tenía una herida superficial, evidencia de una maldición cortante. La herida se estaba cerrando ante mis ojos. No dejó rastro, ni siquiera una cicatriz. Fue realmente asombroso. Clark luchó contra 6 magos y los despachó a todos sin usar magia alguna, sin ofrecer ninguna resistencia especial a cualquier hechizo que le lanzaran.
Por lo que pude ver, él simplemente siguió esquivando cada ataque que le lanzaron, antes de arrebatarles sus varitas y romperlas como las ramitas inútiles que eran. Si en cualquier momento durante esa pelea hubiera recibido una maldición asesina, sin duda habría sido uno de los muchos cadáveres que nos rodeaban. Fue un pensamiento escalofriante. ¿Qué te pasa en el brazo? Señaló mi brazo derecho, que ahora estaba enredado, con aspecto de estar muy preocupado. ¿Qué es eso? No sé. Pero creo que no debería tocarlo. Me quedé mirando las enredaderas que se retorcían. Supongo que deberían estar clavándose en mi carne y desgarrándome el brazo. Sí, es una maldición antigua, muchacho. Escuché un sonido áspero proveniente del número 12. Me giré y vi a Alastor Ojo Loco Modi, de pie junto a una auténtica veintena de magos, todos apuntándonos con cautela sus varitas. Clark miró hacia donde yo miraba, con expresión de desconcierto. Sin duda había oído la voz de Modi, pero no podía verlos. El grupo miró hacia atrás y vio los cuerpos muertos e inconscientes con sus varitas rotas. Algunos de los mortífagos caídos comenzaron a moverse, gimiendo de gran decepción cuando sus ojos encontraron sus varitas rotas, que yacían junto a ellos. Me hizo gemir. No culpé a Clark por no acabar con ellos. Fue su decisión hacerlo, y no lo obligaría a hacer lo contrario. Yo, en cambio, conté cada mortífago que se recuperaba y generé la cantidad equivalente de espadas relámpago, enviando las armas mortales a los magos enemigos, que ahora gritaban de terror. Sus gritos se interrumpieron cuando cada espada se hundió en sus espaldas, justo donde estarían sus corazones. Unos breves y agonizantes gorgoteos después, y todo había terminado. El hecho estaba consumado. Clark me miró con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Ya habíamos hablado de ese tema antes. Fue su elección perdonar a esos cabrones, y fue mi elección matarlos. La Gran Bretaña mágica ya no contaba con su fuerza policial para combatir las fuerzas del mal. El enemigo ahora era el propio ministerio, con Voldemort manejando los hilos desde un segundo plano. Así que no me guardaría nada. Sería juez y verdugo. ¿Quién necesita un jurado? Me volví hacia la Orden del Fénix, o lo que quedaba de ella. Me observaban con una mezcla de esperanza, cautela y horror absoluto ante la atrocidad que acababa de cometer. Reconocía a algunos de inmediato. Bill Weasley, Nimadora Tonks, Fleur de la Cour. Les hice un gesto con la cabeza a todos. Harry. Un hombre conocido surgió de entre la multitud. Era Sirius Black, mi padrino. Me sonrió con una gran sonrisa y me abrazó con los brazos abiertos. Me alegra que estés en casa. Recibí tu mensaje. Se me hizo un nudo en la garganta al oír sus palabras. Había venido esperando lo peor. Casi pensé que Sirius estaría muerto en algún lugar. Nunca había respondido a mi Patronus, así que asumí que algo malo había sucedido. Sonreí y le devolví el abrazo con fuerza, asegurándome de mantener mi brazo derecho alejado de él. Yo también, Sirius. Yo también. Black. ¿Qué haces? Preguntó Modi con cautela, apuntándome con su varita. Ni siquiera sabemos si es falso. Sirius rompió el abrazo y se giró hacia Modi, luciendo un poco incrédulo. Acabamos de verlo eliminar a un escuadrón de mortífagos usando sus poderes de relámpago. ¿Qué más quieres? Preguntó Sirius, despidiéndolo con un gesto indiferente. Miró a Clark. ¿Y tú quién eres? ¿Un amigo de Harry? Sí. Clark le extendió la mano y Sirius se la estrechó. Soy Clark Kent. Conocí a Harry en Metrópolis. Vamos, entremos. Te contarán el secreto cuando estemos dentro, dije, y arrastré a Clark hasta la puerta del número 12 de Grimmauld Place. ¿Dónde? Cállate y sígueme. Lo interrumpí de inmediato. Me miró fijamente. Lo aclararemos cuando estemos dentro. Clark casi hizo pucheros, antes de asentir en señal de asentimiento. Escuché a Sirius decir eso responde a tu pregunta, Alastor. Y resoplé divertido. Abrí la puerta y entré. El grupo de magos también nos siguió. Fui directo a la cocina a ver a Molly, Ron y Hermione. Todos permanecían tensos, con las varitas bien apretadas, como esperando algún tipo de ataque. Probablemente, refuerzos, por si el grupo de magos que nos recibió no lograba defender esta casa segura. Por suerte, yo estaba allí para salvar el día, por así decirlo. ¿Qué pasa con todo este pesimismo? Mi voz rompió el silencio. Saltaron, sobresaltados por la voz familiar, y se giraron para verme de pie en la puerta de la cocina, saludándolos como si los hubiera visto hacía solo unas semanas, lo que, para mí, era cierto. En realidad solo los había visto hacía unas semanas, antes de mi viaje a Temen Nigru.
Harry? Preguntó Hermione, como si mi presencia fuera absolutamente imposible. Ella miró a Clark, que estaba detrás de mí, y se sonrojó levemente antes de recomponerse. Sí. Soy yo, dije, y levanté mi brazo vendado y espinoso, aunque las vendas ya se estaban deshaciendo, antes de que alguien pudiera abrazarme. Cuidado, no sé qué te hará esto si te toca la piel. ¿Qué pasa, Potter? Dijo la voz ronca de Moody al entrar en la cocina. Podía oír el ruido de la gente moviéndose por el pasillo, buscando un lugar para relajarse. ¿Es que las vides se introducen en tu cuerpo y usan tu sangre como fuente de energía? Se multiplican y se multiplican. Hasta que no quede nada, ¿no? Ya entendía a dónde quería llegar. Correcto. Moody asintió con aprobación, antes de mirarme el brazo con curiosidad, notando las escamas negras bajo las vendas destrozadas. Sin embargo, por alguna razón, no te atravesó la piel. Es porque mi brazo derecho es especial, dije, antes de canalizar un rayo hacia las enredaderas. Se retorcían, como si sintieran dolor, antes de desmoronarse lentamente, convirtiéndose en cenizas. Polvo al polvo, dije sonriendo, antes de que Hermione se lanzara hacia mí, dándome sus fuertes abrazos habituales. La sentí temblar contra mi cuerpo. ¿Qué pasó con eso? Ella contuvo un sollozo. ¿De verdad soy yo?, le dije. Intentó sonreír, pero más bien pareció una mueca triste. La abracé de vuelta, asegurándome de frotarle la espalda. Supongo que estaba muy preocupada por mí. Aunque, por la expresión del rostro de Ron mientras se acercaba, podría ser algo completamente diferente. Negó con la cabeza, haciéndome saber que no era el momento, que hablaríamos de esto en privado. Asentí y estreché la mano de la pelirroja, sin soltar a Hermione, que por fin se estaba calmando un poco. Ella se retiró sollozando. Me alegra mucho que hayas vuelto, dijo Hermione con voz débil. Han sido horribles estos últimos meses. Sí, me lo imagino, dije, haciendo una mueca. Había mortífagos esperando afuera. Emboscadores, gruñó Moody mientras Molly me daba un abrazo asfixiante. No saben dónde está esta casa exactamente, pero la vieja Bellatrix tenía muchos recuerdos de su infancia en esta zona. Así que, si se tenía un razonamiento deductivo básico, el Fidelius no era exactamente una defensa absoluta contra la infiltración. Era algo a tener en cuenta. Bellatrix, dije, dándole vueltas al nombre. El nombre que le pongo es mejor. Voy a quedarme con Sally. Algunas personas en la sala resoplaron, y pude oír a Sirius soltar una carcajada desde el pasillo. Lo oí. Negué con la cabeza y le di a Hermione un último apretón en los hombros, antes de girarme hacia Moody. Vine tan pronto como pude. El Patronus de Snape decía, Snape. Exclamó Ron. Es él quien mató a Dumbledore. Eso me hizo reflexionar. ¿Snape mató a Dumbledore? No tenía sentido. Ni hablar, tío. Negué. Snape puede ser un completo imbécil, pero no haría algo así. No me lo creo. Bueno, lo hizo. Yo mismo lo vi. Snape le lanzó la maldición asesina a Dumbledore y huyó del colegio, confirmó Moody con gravedad. Me quedé boquiabierto mientras mi mente intentaba procesar la información que me habían dado. Negué con la cabeza de nuevo. No, esto tiene que tener otro ángulo. ¿Por qué si no me contaría lo que está pasando en el Reino Unido? Me dijo que Dumbledore estaba maldito con una antigua necromaldición y que no podía detenerla. Que, de todas formas, a Dumbledore no le quedaba mucho tiempo de vida. Moody frunció el ceño por unos momentos y su único ojo bueno se abrió de par en par al darse cuenta. Tiene sentido, reconoció Moody. Albus cree que va a morir de todas formas, razoné con paciencia. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad para que su agente se adentrara más en el círculo de los mortífagos, dándole el crédito de su supuesta derrota? El silencio se apoderó de mis palabras. Miré a cada persona en la sala. Parecía que querían creer en mis palabras. Si aún así no estaba de nuestra parte, ¿por qué me habló del tabú que invocó el bueno de V? Añadí otro clavo al ataúd. Aunque me cueste admitirlo, dijo Sirius, entrando en la cocina y comiendo algo rápido. Puede que Harry tenga razón. Snape es un cabrón, pero no creo que fuera tan malo. Eso pareció resolverlo todo para todos en la sala. Si Sirius decía que Snape estaba con los buenos, probablemente era cierto. Entonces, ¿qué pasa con el brazo del diablo, Harry? Preguntó Sirius con indiferencia, buscando algunos asientos para él, Clark y yo. Nos sentamos agradecidos. Clark no había dicho una sola palabra durante toda la conversación. Lo conseguí en Temen Gru, de hecho.
Como media hora después de que te fueras, dije, sacando el falchión negro puro con un gesto elegante. Este es Erebus, el emperador de la oscuridad. Terminó Sirius por mí, con los ojos abiertos por el asombro. ¿Sabes de mí, mortal? Preguntó Erebus con voz temblorosa. Sirius se tensó un poco, antes de temblar, como si lo hubiera tocado un viento invisible. Ah, ya veo. Eres descendiente de Oberón. Me perdieron, dije, expresando el pensamiento de todos los presentes. Empecemos con las presentaciones. Chicos, esta es mi espada, Erebus. Sí, habla. Clark tosió para llamar mi atención. Lo saludé con la mano. Ah, claro. Este es Clark Kent. Es mi lacayo. Mi matón descerebrado, por así decirlo. El musculoso sin cerebro. Está ahí para levantar cosas pesadas y griega. Clark frunció el ceño y me fulminó con la mirada, pero no con la menor intención. Le devolví la sonrisa, antes de volverme hacia los demás, que me miraban con asombro. Harry, ¿cómo? El cómo no importa, dije, sin querer hablar de los trucos de Erebus. Solo pensar en la voz de mi madre me encogía el corazón. Le gané a Erebus en el Temen Nigru, y me juró lealtad. Me arriesgué y pensé que Oberón probablemente era el antepasado de Sirius, y que los poderes de Erebus están vinculados a la magia que Sirius usaba. Hablando de eso, continué. ¿Dónde está Tristán en todo esto? Supuse que lideraría la lucha contra V. Todos se movieron inquietos. Él se volvió loco, dijo Sirius con tristeza. Ya sabes, lo inestable que siempre fue mentalmente. Perdió bajo sus oscuras influencias después de algo que V le hizo. No sé qué pasó, pero Tristán acabó matando a algunos de nuestros miembros antes de darse cuenta de lo que había hecho. Se apareció justo entonces. Nunca más supimos de él. Me senté, asimilando la información con calma. Sirius nos llenó unos vasos de agua y los sostuvo frente a mí. Tomé los vasos que me ofrecieron y le entregué uno a Clark mientras lo hacía. Tomé un trago rápido y el agua fría corrió por mi garganta seca. La sensación fue extremadamente relajante. Después de eso, fue una pérdida tras otra, tras otra. Moody continuó donde Sirius lo había dejado. La gente empezó a desaparecer por todas partes, igual que antes. Pero alguien, aparte de nosotros, está contraatacando. Eso me llamó la atención. ¿Sí? Moody asintió. Aunque no sabemos quién es. Sabemos que es un hombre, posiblemente de entre 19 y 20 años. Lucha con magia terrestre. Magia de la tierra. Podría ser. Pelea con rapidez y eficacia, dijo Moody con una sonrisa feroz. No deja a nadie con vida. Incluso hirió al señor oscuro. Lo llaman la roca de hierro. Vaya, eso fue impresionante. Pero es solo un hombre. Tenemos que colaborar cuando podamos. Proteger a las masas de los mortífagos y todo eso. Quizás lanzar algunas ofensivas cuando podamos. Pero ya estamos demasiado desbordados. Peor aún, la Corte Roja de Vampiros ha estado cazando magos activamente. Asentí, con la mente trabajando a mil. Neville estaba luchando abiertamente. Claro, nadie parecía saber quién era, así que podría haberse estado camuflando de alguna manera. ¿Y la Corte Roja de Vampiros también estaba involucrada en esto? Me vino a la mente un pasaje medio olvidado de un libro de texto. Los vampiros de la Corte Roja eran criaturas monstruosas que se disfrazaban de humanos mediante lo que se conoce como máscaras de carne. Te dejaré pensar en ello por unos momentos. ¿Cómo está Neville? Le pregunté a Ron con indiferencia. Palideció ante la pregunta y no respondió. Pobre muchacho, respondió Moody por el niño, con aspecto profundamente arrepentido. Enviaron a su abuela a San Mungo. Sobreexposición al Cruciatus. Igual que sus padres. Mierda. ¿Quién lo hizo? Pregunté con calma, con tono firme. La misma loca con la que peleaste esta noche. Bellatrix Lestrange, me informó Moody. La mujer que volvió locos a sus padres le hizo lo mismo a su abuela. Una oleada de rabia indescriptible me recorrió. Debería haberla destrozado con mis propias manos. Mi lignin empezó a actuar mal y luché para controlarlo. ¿Quieres decir que estaba en mis manos y la dejé ir? Pregunté sin dirigirme a nadie en particular, sintiéndome avergonzado y enojado más allá de lo imaginable. Harry, la voz acerada de Clark atravesó mi ira. Nos miramos a los ojos. Eran 12 contra 2. Además, no había forma de que lo supieras. Parpadeé una vez. Luego 2 veces. Luego 3 veces. Luego, respiré hondo y descargué mi ira. Clark tenía razón.
Ni siquiera sabía contra quién estaba luchando, así que ¿cómo podía culparme por no matarla mientras pude? Sin embargo, mi corazón parecía no estar de acuerdo con mi cabeza, a juzgar por los nudos que se estaban formando. La próxima vez que la vea, estará muerta. Muerta con D mayúscula, dije con dureza, antes de girarme hacia Sirius y Mori. Te alegrará saber que Daphne está sana y salva. Sirius intentó cambiar de tema. Asentí, archivando la información con frialdad y meticulosidad. No es que no quisiera ver a Daphne, pero primero tenía una misión. Tendría mucho tiempo para reunirme con Daphne después de vencer a Voldemort. Al menos algo va bien, dije, y tomé otro sorbo de agua antes de levantarme. Clark me imitó. Me voy. ¿A dónde vas? Preguntó Ron. Acabas de llegar. Sería de gran ayuda para las tropas si te vieran, insinuó Moody. Sirius simplemente me miró especulativamente. Miren, chicos. Envainé a Erebus y me pasé la mano por el pelo. No soy Dumbledore. Nunca lo seré. Quiero acabar con esto cuanto antes para poder volver a vivir mi vida. ¿Acabar con qué? Repitió Ron, conectando mentalmente los puntos. No querrás decir, ¿qué más podría querer decir? Lo interrumpí con una sonrisa feroz. Voy a acabar con la guerra. Voy a matar a V. Es un poco difícil pedir, ¿no crees, jefe? Cállate, Erebus.